una parte de su cuerpo como una pierna, un brazo. Entonces, eso también genera un duelo, ¿verdad? Porque es una claro, pérdida o también una pérdida de tipo social como perder el trabajo o un lugar de pertenencia. Por ejemplo, eh, cuando una persona decide emigrar y deja su comunidad, eso también puede ser un duelo. Entonces, las manifestaciones del duelo normales, es decir, el duelo es un proceso, ¿verdad? Algo que se vive después de una pérdida, que ya nombré qué tipos de pérdidas pueden ser, y hay manifestaciones que son normales, es decir, eh, incomodidades, molestias que surgen de esta pérdida, que duran de entre un año, entre 6 meses y un año, depende de la intensidad de cómo uno haya vivido esa relación o ese vínculo. Por ejemplo, el vínculo con su cuerpo, llevamos toda nuestra vida vinculándonos con nuestro cuerpo. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo concreto, que yo tengo 43 años y los 43 años de mi vida he podido ver y de repente este año por una infección o algo así pierdo la vista, ¿verdad? Entonces el proceso de adaptación al duelo puede variar, depende de qué fue lo que perdí, cómo me afecta transformando mi vida, por supuesto, transforma la vida, esa pérdida. Y entonces estas manifestaciones que voy a nombrar ahorita pueden durar entre 6 meses y un año, si la persona, digamos, tiene un acompañamiento en este proceso de adaptación al cambio y si también tiene fortaleza psicológica, ¿verdad? Más adelante voy a hablar acerca de estos aspectos, pero voy a nombrar cómo es la reacción normal ante una pérdida, ¿verdad? Aparecen sentimientos de tristeza, enfado, culpa, autorreproche, aparece la ansiedad, aparece sensación de soledad, fatiga, impotencia, un shock de no puedo creer que esto esté pasando, eh, em, como dificultad para creer lo que está sucediendo, anhelo de que vuelva al pasado, que todo vuelva a ser igual, la sensación de alivio a veces, ¿verdad? Por ejemplo, si la pérdida, em, otro ejemplo. De repente mi pareja decidió ya no convivir conmigo y se fue con otra persona. Entonces puede sentirse dolor, pero también alivio al mismo tiempo. Se siente como una contrariedad, pero aparece, ¿verdad? A veces claro, también aparecen sensaciones físicas como un vacío en el estómago, una opresión en el pecho, dolor en la garganta, opresión en la garganta, dificultad, como hipersensibilidad al ruido, ¿verdad? Todo lo molesta, uno está como muy sensible. También puede sentir falta de aire, debilidad en los músculos, falta de energía, sequedad en la boca. A nivel de pensamiento puede aparecer incredulidad, confusión, preocupación, sentido de presencia, o sea, si la persona murió, por ejemplo, que puede sentir que la persona todavía está ahí, como en espíritu. Alucinaciones, también puede ver que va pasando por ahí de repente la persona que murió y no es real, ¿verdad? Puede aparecer conductas como problemas del sueño, alimenticios, aislarse de los demás, no querer hablar con nadie, soñar con la persona o con la situación, evitar recordarse de esa persona o situación, buscar o llamar en voz alta a esa persona, si es una persona, suspirar, hiperactividad. A veces hay personas que a lo mejor no lloran, pero se ponen a trabajar en exceso, ¿verdad? Otras personas sí lloran, visitar lugares que recuerden a esta persona o situación y acumular objetos que pertenecían a esa persona, ¿verdad? Si la pérdida es de una persona. Entonces, lo que más aparece es la negación, la ira, la tristeza, la negociación y la aceptación como fases del duelo. Hasta aquí, no sé si hay dudas o comentarios.
Muchísimas gracias, licenciada Monterroso, por hablar sobre precisamente estas situaciones en la cual nos enfrentamos, ¿verdad? Al final lo vemos como parte de nuestra vida. Sin embargo, tenemos que entender, digamos, todo ese proceso, qué significa ese proceso, ¿verdad? Muchas veces nos quedamos solo en un proceso y ahí nos cuesta, digamos, desencadenarnos, ¿verdad? Del duelo, o nos cuesta despegarnos del duelo precisamente, ¿verdad? Y hemos escuchado también por acá con la licenciada Monterroso que no es únicamente la pérdida de una persona, por ejemplo, también me imagino que vamos a estar hablando también de cuáles son esas diferentes, ¿verdad? Situaciones de la vida donde me provoca esa emoción del duelo, ¿verdad? Y precisamente por quienes están escuchando, siguiéndonos en este momento, pues también está habilitado el número, ¿verdad? Donde ustedes nos pueden comentar, incluso si ustedes tienen alguna situación que también le podemos dar seguimiento, con mucho gusto también le damos seguimiento, ¿verdad? A través del programa La Voz de las Mujeres, está el número 4485-2770 y pues también está si ustedes tienen algún comentario, pues también pueden comentarnos en la página de esta emisora. Vamos a continuar con este proceso, ¿verdad? Con el tema del duelo. Ya hemos hablado cómo reaccionan las personas ante el duelo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que han tenido algún tipo de duelo, ¿verdad? Y cómo, como decía la licenciada, ¿verdad? Vamos a continuar con este abordaje, cómo se procesa el duelo, ¿verdad? Ya nos adelantaba, ¿verdad? Que sobre la negación, la ira, la negociación y la aceptación. ¿Cómo tengo que pasar estos procesos, licenciada Monterroso? Te recuerdo que nadie debe golpearte, gritarte, abusar de ti o violarte. Si alguien lo hace o intenta, denuncia al Servicio de Salud más cercano, en la subestación de la Policía Nacional Civil, Juzgado de Paz o Ministerio Público, por una vida libre de violencia. Vivamos en armonía. Este es un mensaje de Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, DASAF, Fundación INCIDE y Swiss Contact Guatemala. Descarga ya la aplicación en tu teléfono Vivamos en Armonía, una app donde encontrarás información pertinente y orientada a los temas sobre tus derechos sexuales y reproductivos. Vivamos en Armonía app, encuéntrala en Google Play Store o búscanos en Facebook como Vivamos en Armonía. Este es un mensaje del proyecto Empodera de Swiss Contact Guatemala con el auspicio de la Embajada de Suecia. Tenemos programas para que estudies, programas para que te entretengas sanamente y programas para que enriquezcas tu corazón. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. Los duelos, como les digo, son tan cotidianos y tan frecuentes en la vida humana, por lo tanto es muy importante hablar de esto. Y con respecto a las fases del duelo normales, es importante hablar de esto porque a veces cuando estamos sintiendo esas molestias, creemos o tenemos la idea de que vamos a volvernos locas, porque es tan duro pasar por ese proceso que a veces sentimos que nos vamos a quedar con esas molestias para siempre. Y si nos damos cuenta que es un proceso en el cual yo estoy en esta etapa, puede que sea más fácil decir, ay, en este momento estoy sintiendo ira, en este momento estoy sintiendo culpa, en este momento estoy sintiendo tristeza, pero cuando se acepta lo que estoy sintiendo y se permite ser acompañado por ese sentimiento, por esa emoción o por esa molestia, y mejor si se busca ayuda, él rápidamente sale de esa etapa, ¿verdad? La primera es la etapa de congelamiento o shock, en el cual la persona dice, no, esto no puede estar pasando, estoy soñando, es una pesadilla, ¿verdad? Entonces la persona niega lo que está pasando. La negación es la primera etapa del duelo, ¿verdad? Después viene el desequilibrio emocional, donde aparece en periodos de enojo. Puede que una persona un día esté enojada
el otro día esté llorando, el otro día esté como que si nada pasó, ¿verdad? En la negación de nuevo, en la fase 1, y está como oscilando entre aceptar o no aceptar lo que está sucediendo, y ahí es donde necesita hacer mucha gestión emocional. También en la tercera fase, que es desorganización y desesperación, es donde la persona ya empieza a aceptar más lo que sucedió, entonces permanece más, por ejemplo, en el enojo o en la culpa. Empieza a decir, pero si yo hubiera hecho tal cosa, esto no hubiera pasado, y quiere como regresar el tiempo. Y entonces hay oscilación entre culpa y enojo, y a veces vergüenza, ¿verdad? Por lo que no pude hacer. Por ejemplo, si una persona estaba enferma y la otra persona no tuvo los recursos como para llevarla a tiempo al hospital, puede empezar a culparse, ¿verdad? De decir, ¿por qué yo? Por eso, porque no pude, por eso la persona murió. Entonces es muy importante trabajar en esa fase, esos pensamientos como irreales de culpa, ¿verdad? Y la cuarta fase es la fase de organización de la vida, ¿verdad? Ya se acepta lo que sucedió, ya se acepta que la vida cambió, y entonces se empieza a hacer un nuevo plan de vida, reestructurar la rutina, empezar a tomar decisiones que tengan que ver con hacerse responsable, digamos, de la vida que ahora se tiene, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona que perdimos fue nuestra pareja que se fue con otra, ¿verdad? Pareja. Entonces, si esta persona, por ejemplo, llevaba a los niños a la escuela, al colegio, ahora la otra persona que se queda con los niños necesita asumir esa actividad o esa responsabilidad. La fase de reorganización de la vida incluye eso, ¿verdad? Pequeñas acciones que van a volver a estabilizar la situación, tomando en cuenta el cambio. Y entonces otro aspecto de cómo reaccionan las personas ante el duelo tiene que ver mucho con la edad, ¿verdad? Por ejemplo, si es un niño o una niña que perdió a su papá, a su mamá o sus hermanitos, si la persona tiene recursos psicológicos como por ejemplo la capacidad de gestionar sus emociones, pensamientos y de cuidarse, y también el apoyo social que la persona puede recibir. Son aspectos muy importantes para que la persona no quede atorada en alguna fase de este duelo, ¿verdad? Cuando decimos un duelo congelado o un duelo complicado, es cuando después de un año la persona sigue con estas molestias. Entonces sí ya es urgente que busque una ayuda de un profesional, ¿verdad? Un psicólogo o psicóloga que le pueda ayudar a salir de este duelo. Muchas gracias, licenciada Monterroso, sobre este abordaje, ¿verdad? Para la audiencia es súper importante escuchar los conceptos, porque hay personas y hay casos, ¿verdad? Que escuchamos, que vemos, y pues nos quedamos de pronto en alguna fase, precisamente cómo procesamos el duelo, ¿verdad? En su, digamos, experiencia, licenciada Monterroso, hay personas que de pronto no superan precisamente el duelo, como lo está comentando, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo ve a esas personas y cuál sería como el mensaje? Obviamente ya nos ha dicho de buscar a una profesional, ¿verdad? Pero en este caso, si nosotras, ¿verdad? Como vivimos en los diferentes territorios, no tenemos los recursos o no conocemos, digamos, de esas personas, ¿cuál sería como el comentario respecto a esto? Ya, cuando una persona no supera el duelo, pues todas las molestias que nombré se quedan ahí, como no se desactivan, ¿verdad? La persona incluso puede, cuando uno está en duelo, generalmente se somatiza la tristeza teniendo como infecciones respiratorias, que le da bronquitis, que le da asma,
¿verdad? Especialmente los niños y jóvenes les suele somatizar en la parte de acá del pecho el dolor, ¿verdad? El dolor psicológico se vuelve físico y empieza a doler el pecho, problemas para respirar, infecciones de pulmones. A las personas adultas a veces nos da por tener conductas maladaptativas, bueno, a los niños y jóvenes también, ¿verdad? Conductas maladaptativas que es, por ejemplo, consumo de sustancias alcohólicas, adicción a tabaco, adicción a redes sociales, adicción a juegos, videojuegos, o la persona puede sentirse, quedarse atorada en el enojo, por ejemplo. Entonces, una persona que está en duelo generalmente es muy enojada. Le hablas y ¡ah!, casi que te gruñen y te atacan, ¿verdad? Porque está a la defensiva. Porque al final perder a alguien o algo importante para ti se siente como una mutilación. Entonces la persona está a la defensiva porque quiere protegerse de que no le vuelva a pasar algo. Entonces, si tú conoces una persona que vive así como muy de bajón, muy triste, así como que no tiene motivación en la vida, no tiene un plan de vida, no tiene deseos por nada, pues también puede ser otra manifestación de un duelo congelado. Otra manifestación de un duelo congelado es, por ejemplo, tener pesadillas. A mí me pasó una vez que cuando era adolescente perdí a mi mejor amigo, él murió en un accidente y yo tenía, todos los días soñaba con él y me despertaba gritando su nombre, ¿verdad? Eso es una manifestación de un duelo congelado. Otras personas me hablan también, justo ahí en el Polo Chic trabajé con una señora que me decía que como ella perdió a un hijo, ella soñaba que venían 2 caballos negros y se llevaban a su hijo, y era un sueño repetitivo, ¿verdad? Entonces hicimos una ceremonia, ahí es donde viene la curación. Puede ser que me acompañe alguien que es un sanador, sanadora desde nuestra cosmovisión, de nuestra cultura, por ejemplo, haciéndome una ceremonia para despedirme del alma o del espíritu de esa persona que ya no está, si es una despedida de alguien, si es una despedida de mis capacidades físicas, por ejemplo, quedarme ciega, también, ¿verdad? Porque lo que hace sentido a nivel espiritual también ayuda a sanar. Entonces yo invito a que si no hay un psicólogo o un psicóloga que me pueda acompañar, también buscar otros tipos de acompañamiento, desde la comadrona, que por ejemplo tengo un dolor en el pecho y me hace un masajito ahí. Los masajitos por supuesto que son sanadores, porque incluso la medicina, los hospitales, la medicina occidental trabaja con tocar el cuerpo. Incluso las personas que son religiosas y leen la Biblia dicen que Jesús sanó tocando a las personas, ¿verdad? Cuando sana a los ciegos le toca los ojos. Y entonces tocar tanto tu propio cuerpo, darte cariñito, darte masajes ayuda, a comer sano, hacer deporte, ¿verdad? Hacer cosas creativas, bailar, ir a divertirse, por ejemplo, a la playa. A mí me encanta esta imagen que tengo atrás de la playa porque eso ayuda a sanar, todo eso ayuda a sanar. Entonces, el autocuidado cuando uno está en un proceso de duelo es sumamente importante. El autocuidado, acciones voluntarias todos los días de cuidar tus emociones, tu cuerpo, de cuidarte, de alimentarte bien, de buscar apoyo social en profesionales o en guías espirituales, se vuelve algo muy, muy importante. Muchas gracias, licenciada Monterroso, sobre este aporte al programa La Voz de las Mujeres. Precisamente es eso, cómo nos preparamos ante diferentes situaciones, pero también cómo entendemos cuáles son los procesos de esta temática. Precisamente mencionaba acá también que hay sobre todo muchas mujeres que no tenemos los recursos, ¿verdad?, para acceder a, o muchas mujeres también nos quedamos en alguno de esas fases de cuando vamos superando el duelo, ¿verdad?
y nos generan precisamente otras situaciones en nuestra vida, enfermedades, ¿verdad? Que también ese será como el siguiente análisis en este momento. Así que agradecemos a cada uno de ustedes por estar en sintonía de su programa La Voz de las Mujeres. Estamos hablando el duelo, sus consecuencias, ¿verdad? Y también en un momento vamos a hablar sobre cómo también vamos superando el duelo, ¿verdad? ¿Cuál sería como ese manejo adecuado que le deberíamos de dar al duelo, ¿verdad? Porque ya estábamos escuchando acá a la licenciada Monterroso sobre cómo las personas reaccionamos ante estas diferentes situaciones y cómo muchas personas nos vamos culpando también sobre estos procesos, ¿verdad? Que pasamos en nuestra vida, ¿verdad? De repente una ruptura amorosa, de repente alguna pérdida de algún familiar muy cercano, de repente alguna situación física, ¿verdad? Una enfermedad, perder parte de mi cuerpo, precisamente la licenciada, mis ojos, mis manos, ¿verdad? ¿Cómo de verdad enfrentamos estas diferentes situaciones, ¿verdad? Y cómo no quedarnos en esa etapa, porque muchas nos quedamos en esa etapa de la culpabilidad, ¿verdad? El culparnos, el estar ahí, el no soltar, el quedarnos en esa situación, ¿verdad? Creo que aquí también ya han salido, ¿verdad? Varios espacios donde sí debemos de hablar y debemos de buscar apoyo, ¿verdad? Vamos a dejarle el espacio un momento a la emisora. Ino orawe, maawesta netiru sak, neru hosajiro or alchana, netiru o netiru chop, wilik genok neru an chajal. Paro patil y ombal y manahtawuk, achajen el tinamit Policía Nacional Civil, atal orik on pamolab rol chirigmak Ministerio Público. Chimash tatik ashik suknakak achari. Kacharok pansokil kushlis. Este es un mensaje de Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, DASAB, Fundación Incide y Swiss Contact Guatemala. Kupsili batson lebal, esila insalab ok lebal, vivamos en armonía shkaba. Ahum batson lebal, barkuita solrish la kulub, la chaal, ta tausa li kashmil esil, Google Play Store, malajsa li página re Facebook, jo vivamos en armonía. Ana in hundi esilanesk eli proyecto Empodera re Swiss Contact Guatemala, de Kinstein le embajada re Suecia. Radio Fraternidad, Veritas, Católica del Sur, La Voz de la Buena Nueva, Radio Pax, Creativa, Radio Utancaj, La Voz de la Esperanza, Radio Santa Cruz, Estéreo Gerardi, Querigma Estéreo, Radio Sololá, Tezulutlán, Luz y Esperanza y Radio Quiché. Lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron o las que fueron calladas por querer la libertad. Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía de su programa La Voz de las Mujeres. Este es un programa gracias a las organizaciones que tienen pues al final en aportar y apoyar a las diferentes situaciones que enfrentamos las mujeres en nuestros diferentes territorios. Así que vamos a continuar acá con la licenciada Monterroso para ir como cerrando este espacio, y luego también tenemos a otra invitada también en este espacio. ¿Cuáles son las consecuencias de no superar el duelo? Y bueno, ya hemos hablado, ¿verdad? Y por qué es difícil también hablar de nuestras emociones específicamente sobre el duelo. ¿Ya? Sí, normalmente es difícil
porque existen mitos acerca de la salud mental, ¿verdad? Que sentirte mal está mal, ¿verdad? Eso es un mito porque el sentirse mal es parte de ser un ser humano y no está mal. Simplemente emociones incómodas, desagradables que aparecen tras una pérdida y es importante saber que no te estás volviendo loca o loco por estar triste, enojada, confundida, con tener pesadillas. No, simplemente estás en duelo, ¿verdad? Y que se entienda así y se asuma así como un dolor pasajero. Todas estas molestias son pasajeras normalmente y si no pasan un periodo calculado como de 1 año, buscar ayuda profesional. Eso es mi recomendación. Y con respecto a la pregunta de por qué a veces es difícil el manejo de las emociones, primero porque no se nos educa en los centros educativos, ni en las organizaciones, ni en las instituciones, cómo hacer gestión emocional, ¿verdad? Se nos educa para aprendernos cosas de memoria, que cómo se llamaban las 3 calaveras de Cristóbal Colón, ¿verdad? Y eso de qué nos sirve para vivir, eso no tiene nada útil para la vida. Sin embargo, no se nos enseña cómo hacer una técnica de gestión emocional, por ejemplo, que nos permita liberarnos de una angustia emocional, por ejemplo, liberarnos del enojo, de la tristeza, de la frustración, de la culpa, de la vergüenza. Es algo que no aprendemos en ningún lugar. A veces lo aprendemos cuando tenemos una atención personalizada de algún profesional de la salud mental y otras veces tampoco así, ¿verdad? Entonces es importante que cada vez pensemos más en programas de prevención prevención en salud mental que incluya, por supuesto, programas de gestión emocional a todo nivel, niños, adolescentes, mujeres, nosotros los adultos, que nos cuesta tanto porque no aprendimos eso en ninguna etapa de nuestra vida. Entonces es muy importante aprender eso. Y si usted quedó con esto como muy interesada en buscar más información, busque en la web, googlear, ¿verdad? Técnicas de gestión emocional y ahí van a aparecer muchísimos recursos que uno tiene para poder también entender y autoacompañarse con lo que le sucede adentro, ¿verdad? De repente hubo algo imprevisto y me asusté. Claro, en nuestra cultura hay muchas herramientas como por ejemplo agarrar un carboncito prendido, ponerle un vasito de agua y bebérselo. Eso científicamente está comprobado que ayuda a quitar el susto, porque con el susto hay una contaminación de la sangre por las hormonas que genera ese susto, y beber agua con carbón limpia la sangre. Entonces, claro, por supuesto, hay prácticas ya establecidas de nuestra cultura que son muy útiles, pero también herramientas de gestión emocional desde los profesionales. Sería excelente que investigásemos más sobre eso y sobre todo practicar todos los días una técnica de gestión emocional. Muchísimas gracias, licenciada Monterroso, por su aporte al programa La Voz de las Mujeres. Precisamente es eso, ¿verdad? Debería de ser parte de la currícula, ¿verdad? De los Se quedó congelado y no le escuché lo último. ¿Por qué se quedó congelado? Sí, muchas gracias, licenciada Monterroso, por su aporte y vamos a continuar entonces con nuestra siguiente invitada. Si ustedes tienen alguna pregunta, con mucho gusto estamos nosotras
resolviendo en este espacio. Vamos entonces a dejarle también el espacio a la licenciada Paola Juárez, con más de 12 años de experiencia en terapia individual, evaluaciones psicométricas, talleres y también procesos de capacitaciones, especializada en prevención y abordaje en violencia de género, también en analogía, ¿verdad? Vamos entonces a dejarle el espacio aquí a la licenciada Juárez por este espacio. Muchísimas gracias, licenciada Juárez, por el aporte al programa La Voz de las Mujeres. En este momento estamos hablando, ¿verdad?, sobre el duelo, ¿verdad? Y ya hemos escuchado también a la experta que estuvo sobre el concepto del duelo. Vamos a iniciar con esta conversación acá. ¿Cuáles son precisamente los riesgos, ¿verdad, licenciada, por no superar el duelo? Y algunas también estrategias para la población de cómo ir superando como este duelo, el manejo adecuado del duelo, cuál sería como esas estrategias. Vamos a dejarle el espacio aquí a la licenciada Juárez. Buenas tardes, licenciada. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Espero que me puedan escuchar bien. Qué gusto estar aquí con ustedes y gracias por el espacio. Y pues, con lo que decía la Yadira, ¿verdad? Pues voy a empezar diciendo que una de las cosas que nos cuesta más como sociedad, porque nos lo enseñan, ¿verdad?, es la validación de las emociones. Y conforme usted me lo preguntaba de qué se puede hacer o cómo superar el duelo, paso número 1, validar las emociones, ¿verdad? A lo largo de nuestra vida nos han enseñado que las emociones como la tristeza, como el enojo o como la envidia son malas porque le incomodan a la sociedad. Si tenemos momentos felices, hay muchas personas que están con nosotros, pero cuando estamos llorando realmente es muy poca persona. Si ustedes la ven llorando a alguien más o alguien más los ve llorando, es fácil como, mira, te doy un dulcito, pero cálmate, ya no llores, ya no estés triste. Y realmente para elaborar el duelo, la tristeza y el enojo son muy necesarios, ¿no? Entonces, lo primero es esto, validar las emociones. Hay más de 150 emociones, unas que son placenteras y unas que son displacenteras, y por lo tanto, paso número 1, validar las emociones. Saber que la tristeza es algo que está ahí. Entonces, cuando nosotros iniciamos el proceso de duelo, el paso número 1 es eso, validar la tristeza, admitir sí estoy triste, sí estoy enojado. Y lo otro, entender que este proceso, un proceso requiere de tiempo, ¿verdad?, y determinación. Entonces, entender número 1, la validación de las emociones. Número 2 es entender que cada persona es diferente y único, por eso somos individuos. Entonces, lo que para mí puede ser llevar 1 o 2 días, para otra persona le puede llegar a tardar 1 o 2 años. El tiempo y la superación de un duelo no es igual para todos. O sea, yo no puedo pretender o no podemos pretender que las personas estén como si nada hubiese pasado en 1, 2, 3, 4 semanas. De hecho, los padres de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, también determina que no hay un tiempo específico para curar, entre comillas, porque realmente es un proceso de sanar, ¿no? Entonces, no hay como un tiempo estipulado para cada cosa o para cada persona, recordando que el duelo es dependiendo o va a durar de tanto la catexis que yo le haya puesto a algo, es decir, catexis le decimos nosotros los psicólogos cuando le depositamos mucho amor y mucho cariño a una cosa o persona o mascota. Entonces el duelo no precisamente es, o una relación, ¿verdad? Entonces no es precisamente para todo. Entonces imaginemos a una hija que ha tenido una relación con un padre desde que nació durante toda su vida. Por supuesto que ese dolor y había una buena relación, ese duelo puede llevar muchísimo más tiempo a una hija que no ha tenido relación con un padre, no sana y en algún punto pues ni lo ve. Entonces ese duelo podría ser un poco más corto, pero eso es dependiendo de cada situación, ¿no? Y lo otro pues es sentir el dolor, es decir, y les traigo acá una metáfora. Imaginemos que
para aquellas personas que han pasado por algún tipo de duelo. Creo que todos, desde que iniciamos, desde que nacemos, de hecho, tenemos nuestro primer duelo, que es la pérdida, ¿no? Desde que salimos del vientre de la madre. Esto pues es corto, pero ahí existe nuestro primer duelo, ¿no? Entonces, les voy a poner esta metáfora. El nacimiento del bebé, cuando salimos de ahí, es nuestro primer duelo. ¿Por qué? Porque el bebé está en un lugar sano, un lugar cálido, tranquilo, y de una manera abrupta sale, ¿no? Entonces hay aire, hay luces, en algún punto conductores están nalgadas, entonces este es el primer duelo. Pero esto dura minutos y luego ya no lo recordamos. ¿A qué voy con todo esto? Es que todo es un proceso y estamos nosotros constantemente en pérdidas, pero esto va a depender del nivel de depósito de cariño que yo le haya dado a la persona. Entonces saber y elaborar toda esa tristeza es también sentir el dolor, y entonces hay que validar ese dolor. No sé qué otra pregunta tenía por ahí, Laris. Gracias, licenciada Juárez, ¿verdad?, por abordar precisamente esta temática, cómo nosotros y nosotras, ¿verdad?, debemos de expresar lo que sentimos, ¿verdad?, y que las emociones al final, pues, son malas, ¿verdad?, las debemos de aceptarlas. Sin embargo, pues también tiene sus propios procesos, ¿verdad?, que en la cual pues, tenemos que manejarlo de manera adecuada, ¿verdad? Licenciada Juárez, ¿cuánto dura, digamos, la tristeza por una ruptura amorosa, por algún otro tipo de pérdida que tengamos, ya sea físico, ya sea de una persona cercana? ¿Cuánto me debería de durar, digamos, esa tristeza que digamos, y llamémoslo así, que es normal? Entramos a la disyuntiva de lo normal y lo anormal, ¿verdad? Porque al final es como lo común o lo que la mayoría de personas piensan, pero vamos a que cada persona es único y diferente. Entonces, puede ser que sea 2 meses, semanas, años, de 1, máximo 2 años, ¿verdad? Ya si pasan 2 años, ya sí se tendría que buscar ayuda con un psiquiatra para ver si no hay una depresión pues más profunda y la persona necesite algún tipo de medicamento. Pero para esto es lo que les comento ahora, ¿verdad? Validar las emociones, y lo otro es saber lo que bien nos decía la licenciada anteriormente, las etapas de duelo, y saber si conocemos a alguien o nosotros estamos en esta situación, saber que van a haber días que voy a sentirme muy enojada y entonces validar el sí, hoy estoy enojada, hoy no me quiero bañar, hoy no quiero comer. Somos los humanos bastante resilientes, somos como una cicatriz, con nosotros nos sana, ¿verdad? Pero hay que dejarle tiempo, no hay que estarle quitando porque si no vuelve a sanar. Entonces hay como red de apoyo también, es bien importante identificar quiénes pueden ser nuestras redes de apoyo, y en esta buena voluntad que muchas personas tienen, suelen hacer el proceso un poquito más difícil, con palabras como no estés mal porque por lo menos tenés vida, o no estés mal porque por lo menos y hay mamás que han perdido a sus bebés y les dicen no te preocupes, estás más joven, vas a tener otro. Pero realmente esto es muy fuerte para las personas, o o le amputan, tienen 2 piernas y le amputan una. No pasa nada, pero por lo menos tenés una. Sin embargo, eso es solo la persona lo que lo siente. Entonces, en esta buena voluntad que tenemos nosotros, solemos crearle más culpa a las personas, y las personas suelen cerrarse y ya no querer compartir estos sentimientos que quieren, ¿verdad? Entonces es bien importante, si conocen a alguien o están pasando, si conocen a alguien y funcionan como red de apoyo, como el validar y sentarnos a la par de la persona y ser empáticos y preguntarle o decirle, no puedo imaginar lo difícil que es, cómo puedo apoyarte, ¿no? Claro. Solo con decir qué necesitas o estoy aquí para apoyarte, la persona incluso puede romper a llorar, claro. Que
que el llanto es sanador, ¿verdad? Aunque a otras personas, como lo dije, les incomode, es un sentimiento, entonces es la forma en cómo sale. Y entonces quería compartirles que hay tareas también, número uno, pues no evitar hacer estas conversaciones de buena voluntad, hablándolo desde otro nivel que no es la empatía, ¿no? Y ahí sería un William Worden, que también es un tanatólogo, de los fundadores de todo esto, ¿no? Él dice que hay 4 tareas para poder sanar cuando un duelo hay el duelo que se resuelve y el duelo que no. El duelo que no se resuelve es que han pasado 2, 3 años, pero recordamos eso y volvemos a sentir lo que en ese mismo momento sentimos. Entonces, si ha pasado mucho tiempo y ustedes sienten lo mismo que en ese momento, entonces hay un duelo no resuelto, ¿verdad? Entonces, sí tendrían que trabajar un poquito más. Número 1 para tareas de lo sano es aceptar la realidad de la pérdida, o sea, saber que eso de verdad ya no va a regresar, dejar de idealizar a las personas, y pasa mucho también cuando se rompen las relaciones o se termina una relación, ¿verdad? Es que él era ideal, es que era perfecto, es que solo él podía hacerme sentir esto, pero realmente al momento de hacerlo idealizamos a la persona, ¿no? Entonces, aceptar que la pérdida está y que eso, va a redundar, pero es aceptar la realidad. Lo otro es trabajar con las emociones y el dolor de la pérdida. Y vuelvo al ejemplo de las relaciones, porque es donde lo puedo ejemplificar mejor, en el que una persona termina con una relación y va con la otra, y luego termina con esa y va con otra, y al final nunca hace la etapa de duelo porque evita, ¿no? Entonces, o cuando muere o fallece alguien o un perrito, y compro otro, pero realmente como que le pones pausa a ese duelo. Entonces, número 1, trabajar con la emoción, aceptar las emociones, más las que son displacenteras, ¿no? Y saber que el dolor sí le ha dolido, que sí le duele que esa persona no esté, que llore, porque, como les vuelvo a repetir, es una cicatrización, ¿verdad? Entonces, tiene que arder cuando se cura, tiene que, hasta en algunos puntos, hasta infectarse, pero va a llegar un punto en el que eso va a sanar, ¿no? Lo otro es tarea, adaptarnos al mundo donde donde sabemos que la persona no está ausente. También dentro de nuestra cultura es muy común los rituales de muerte, ¿no? El altar de los 9 días, de los 40 días, que en algún punto es de apoyo, pero muchas personas retienen objetos de las personas que nos recuerdan diariamente a la persona. Entonces, esto no nos ayuda a elaborar la pérdida. Lo ideal sería, pues, no precisamente tirarlas, ¿verdad? Sino que regalarlas, hacer un ritual, como bien lo decía la compañera, ¿verdad? Y poder donar, regalar esas cosas para que esas cosas u objetos no me hagan tanto daño, porque al estar presentes, a tener una foto todo el tiempo ahí, a tener un altar, eso me significa, o lo elaboro como tristeza, como una pérdida, pero no, al final no se acepta, ¿no? Entonces, eso sería también una de las tareas de lo sano. Lo otro es recolocar a la persona que ya no está, ¿verdad? Ya no ponerlo como de la perspectiva de qué triste, ya no está, ya no vamos a poder hacer tal cosa que hacíamos, sino de la perspectiva de, sí, qué triste que no está, pero qué bueno que pude compartir eso, ¿no? Qué bueno que fuimos, qué bueno que lo conocí. O sea, como resignificar lo que fue la persona, el objeto, ¿verdad? Porque vuelvo a enfatizar que el duelo no solo se da con pérdidas cuando alguien fallece, sino que se da con objetos, incluso con un teléfono, ¿verdad? Que yo haya ahorrado y ya puesto mis horas extras y todo, pero un día se me quiebra o me lo roban, voy a pasar por un proceso de duelo, y para mí puede ser muy doloroso, y la otra persona, ay, sí, pues lo puede comprar, pero yo le había puesto tanto afecto, ¿verdad? Entonces, sería eso, cómo resolver
los duelos. Estos son como las tareas básicas, ¿verdad? Ustedes, Claro. Para una mejor apoyo, pues número uno, identificar a la red de apoyo que nos va a estar apoyando sin juzgar, con empatía y pues con un psicólogo, de verdad, de esto es lo ideal, recordando que hay centros de salud o hospitales y algunas que otras colegas que también trabajan de una manera ad honorem, ¿no? O Sí, claro, gratuita. claro. Gracias, licenciada Juárez. Precisamente es eso, ¿verdad? Cómo nuestro círculo tiene que ver con afrontar los diferentes duelos, ¿verdad? Cómo con mi círculo, donde pues estamos, convivimos, tiene que ver mucho esa parte de cómo nos expresamos, ¿verdad? Y desde ahí a veces también vamos culpando a la persona que está pasando un proceso de duelo, ¿verdad? De pronto le decimos, sí, también no lo cuidaste, o también no estuviste para él o para ella también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos? La población en general, como decíamos anteriormente, ¿cómo no fue parte o fuera excelente, ¿verdad? Fuera parte de los procesos de educación, ¿verdad? Académica que hemos tenido, ¿verdad? Porque obviamente ya ustedes se han dedicado a esta temática, pero también sería muy importante que nos enseñen esta parte a ser personas precisamente en ese momento oportunas, ¿verdad? Y no decir, pues igual que vas a hacer, ¿verdad? Igual ya pasó, igual. Entonces vamos haciendo comentarios que no, que lo apoyar a la persona, pues no lo apoyamos, ¿verdad? Entonces creo que también tiene que ver con nuestro círculo, tiene que ver con las personas que tenemos muy, muy cercanos, con mis amigas, con mis compañeras y compañeros de trabajo, ¿verdad? Tiene que ver mucho esta parte, esperando el duelo, digamos. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en sintonía de su programa La Voz de las Mujeres. Este es su programa gracias a las organizaciones Médicos del Mundo, gracias a las organizaciones Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Fundación Incide, Suicide Contact, Codemau, y también la dirección del área de salud de Alta Verapaz. Así que agradecemos a cada una de las organizaciones por hacer posible este programa radial La Voz de las Mujeres. Recuerden que estamos en sus hogares los lunes y martes en el idioma Erchi, miércoles y jueves en el idioma Pocomchi, y los días viernes estamos en el idioma castellano haciendo un resumen de lo que hemos abordado durante la semana. Estamos entonces hablando en este momento sobre el manejo adecuado del duelo. Ya hemos escuchado los conceptos del duelo y sus consecuencias, cómo reaccionan las personas ante un duelo, pero también hoy en este momento pues estamos escuchando sobre estos tips y estas diferentes estrategias que debemos de tener para superar el duelo. Y también interesante cuando nos comenta la licenciada Juárez sobre cuánto dura de pronto una emoción, la tristeza, ¿verdad? Un año, 2 años, cuánto dura, ¿verdad? Pues ya hemos escuchado aquí con las diferentes profesionales que hoy tenemos en el programa La Voz de las Mujeres. Para ir cerrando, licenciada Juárez, algunas estrategias más que nos pueda compartir en este momento. Bueno, ya nos decía usted, ¿verdad? De manera gratuita, hay varios hay redes de apoyo, ¿verdad? También hay profesionales que pueden también optar, ¿verdad? Entonces creo que hay varias estrategias que ya nos va como compartiendo en este momento. ¿Qué les dice a las personas que nos están escuchando en este momento sobre estas estrategias y qué mensaje les deja también a la población sobre cómo manejar el duelo de manera adecuada? Licenciada Juárez. A una sola voz.
La voz de las mujeres llegó hasta sus hogares en el marco de los proyectos Camino Verde, empoderamiento a mujeres indígenas por el derecho a una vida libre de violencia, prestación de asistencia humanitaria multisectorial a poblaciones afectadas o en riesgo de violencia y desplazamiento. Desde la salud pública, mejorando el abordaje integral de la violencia contra las mujeres Quechí y Poconchí de Alta Verapaz, fortaleciendo 5 instituciones municipales de Alta Verapaz para construir una ciudadanía con equidad y libre de violencia. Empoderamiento económico de las mujeres y jóvenes indígenas de Guatemala, fortaleciendo capacidades para el acceso en los sistemas de justicia. Con el apoyo financiero de Gobierno de Canadá, FCAM, Cooperación de Generalitat de Valenciana y la Oficina de Asuntos Humanitarios de USAID del Pueblo de los Estados Unidos de América, Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes Euskal Fondoa, Embajada de Suecia en Guatemala, Hecho y Consorcio de Organizaciones Humanitarias y Fondo Internacional de Mujeres Indígenas FIMI AIMI. Chinaksaachol, nakmani narut rauk tisingakwe, tishkapresashik, tachmush, malak tishbats unlena yuam. Kuihokan shakul, hiton. Sarrochochili ban lebal, rikine blak alenel telamit, sarak lebal atin, malak sa Ministerio Público. Cuanco sa tuktukin lusilal. Este es un mensaje de Asociación de Mujeres Nuevo Horizonte, Médicos del Mundo, Codemau, DASAV, Fundación INCIDE y Swiss Contact Guatemala. Chakasah romchalok ikompal tihinik panayokopal kokacharok pansokil kushlis hena kompal tihinik aha na arekema na opal chikorik chirik takikulu brek achapinik ikisani kokacharok pansokil kushlis kompal tihinik neliru anchine nasikpan Google Play Store o neliru anchine ko hasikpan Facebook chi kokacharok pansokil kushlis reguli hena orpaliru yeutakawe ikamanik empodera de Swiss Contact Guatemala rukiru topinik y Embajada de Suecia. Lo que necesitas para enriquecer y alegrar tu corazón está aquí. Estéreo Gerardi, una emisora del grupo radial ECA, con 18 emisoras cubriendo todo el país. De norte a sur, de oriente a occidente, Grupo Radial ECA. 17:01. En Cooperativa Cobán puedes recibir tus remesas de forma directa, porque sabemos que recibir el apoyo de los tuyos es importante. Una remesa es compartir, es educar, es tener salud, es abrir un negocio